la palabra de Dios, como título la Biblia. Hemos visto hasta este momento 3 puntos principales de este estudio. Primero vimos el origen de la Biblia, luego estuvimos estudiando la composición de la Biblia y en estos últimos videos hemos visto el contenido, donde el contenido de la Biblia pues es el tema principal, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hoy concluiremos con este punto, la última parte del contenido, para seguir con el estudio. Aún nos faltan algunos puntos por desarrollar, por estudiar, como es el propósito, la utilidad, cómo se puede llegar a entender también. Pero hoy terminamos con el contenido de la Biblia, con la última parte del contenido como tema principal, el Señor y Salvador Jesucristo. Y lo estamos viendo, analizando en el libro de Apocalipsis, directamente de la Biblia, cómo menciona el Señor Jesús. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, versículo 14, lo menciona como el Cristo victorioso, como el Jesús de la victoria. Jesús nunca va a perder, Él es el victorioso, aunque peleen, aunque guerreen con Él. Él no pelea, pero muchos sí pelean contra Él. En la tierra muchos están peleando, muchos quieren matarlo aún, muchos no quieren hablar de Él, muchos no quieren hablar de su doctrina, muchos no quieren hablar de su palabra. Eso es hacerle la guerra al Señor Jesucristo, pero al final Él sale victorioso. Aunque haya pueblos, naciones, grupos religiosos, sistema político que estén en contra o que le hayan hecho la guerra, no van a poder con el Señor Jesucristo, ni los poderes más fuertes, los espíritus malignos, los espíritus inmundos, Satanás, todas sus huestes de maldad, tampoco han podido y tampoco van a poder con el Señor. Dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Todos los que estamos con el Señor Jesucristo primero fuimos llamados a través de su evangelio, a través de su palabra, a través de ese llamamiento que obedecimos la palabra de Dios, fuimos elegidos y hoy permanecemos fieles porque estamos con Él y estamos con el que va a vencer a todo aquel que se le ponga a querer pelear con Él. Vemos esta escritura como Jesús no busca pelea, él no hace la guerra, porque Él es el Dios de paz, pero sí van a pelear contra Él. Pero por su poder, por sus cualidades, sus características, es imposible que puedan vencer al Señor Jesucristo, porque Él es Dios del amor, el Padre de misericordia. Todas esas cualidades con los que pelean con Él no las tienen, les hace que no tengan armas suficientes para poder vencerlo. Necesitaría ser alguien mucho más que Dios, y mucho más que Dios no hay. Dios es el Todopoderoso. Y así es como lo vemos el contenido de la Biblia aquí en el libro de Apocalipsis, como Cristo victorioso. También lo vemos como fiel y verdadero. Ahí en el capítulo 19, versículo 11 de Apocalipsis, Jesucristo como fiel y verdadero dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Todos aquellos que estamos con el Señor y Salvador Jesucristo tenemos esa seguridad de que Él es fiel y Él es verdadero, y que su justicia es de acuerdo a lo que Él es. No juzga de acuerdo a los rudimentos, pensamientos humanos, sino Él juzga de acuerdo a los espirituales. Y con Él tenemos la seguridad de que hemos de alcanzar todas aquellas promesas que se nos han dadas a través de Él, que el Padre nos dio a través de Él, a todos aquellos que estemos con el Señor Jesucristo, porque aquí lo menciona la Biblia. Él es fiel y verdadero. Él ha dicho que donde esté Él vamos a estar nosotros. Él ha dicho que va a venir por segunda vez. Él ha dicho que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Él ha dicho que hay una vida eterna. Él ha dicho que hay una resurrección. Y si Él lo ha dicho, como Él es fiel, todo eso se va a cumplir. También la Biblia en Apocalipsis lo menciona como con un ejército celestial. Dice ahí el capítulo 19, versículo 14: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos.
Nadie tiene un ejército celestial como Jesucristo. Ningún ser humano que haya vivido, o ninguno que haya vivido como ser humano puede decir esto. La Biblia puede decir que tiene un ejército celestial. Y no vemos que es un ejército celestial de santos. No vemos aquí santos, sino vemos aquellos que están vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Él tiene las huestes celestiales, el Señor Jesús. Y Él así va a regresar con todas sus huestes celestiales, y entonces vendrá a llevarse a los santos, ahora sí, cuando venga por segunda vez. Vemos también a Jesucristo aquí en el mismo Apocalipsis capítulo 19, como con nombres únicos. Los nombres nada más los tiene Jesucristo. Nadie tiene o nadie puede agenciarse estos nombres que vemos aquí registrados en la Biblia. Por eso el tema principal es Jesús. Dice el capítulo 19, versículo 11, versículo 13 y versículo 16. Como Jesús, como con nombres únicos. Sus ojos eran llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Este nombre escrito obviamente es el significado real, cuando dice el tetragramatón, yo soy el que soy, que a través de los años, pasan los años y han pasado muchos años, y nadie ha podido definir exactamente el significado, ni los hebreos que vivieron en su tiempo, que conocieron ese lenguaje, que lo hablaron, no pudieron identificar lo que significaba esas 4 letras del tetragramatón, como se le conoce. Pero cuando se esté en la gloria, entonces ese nombre será revelado, porque ninguno lo conoce. Y en la tierra ninguno conoce lo que significa lo que dice Éxodo 3:14. Nadie sabe lo que dice ahí. Todos han hecho conjeturas solamente, le han agregado vocales a las consonantes para poder mencionar Jehová o para poder mencionar Yahvé o Yahweh, pero realmente nadie lo sabe. Hay una discrepancia muy, muy grande en cuanto a nombres. No tiene ningún parecido Jehová con Yahvé ni con Yahweh, son nombres muy distintos. Esto es porque ningún nombre, ningún ser humano conoce ese nombre. Solamente Él lo sabe. Y ese es un nombre único. Muchos lo mencionan como Jehová, que es Jehová, pero realmente no lo saben. No hay una traducción correcta para poder decir cuál es el nombre que viene ahí en Éxodo. Y luego viene en el versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Aquel que tiene el nombre que nadie conoce es el Verbo de Dios. Por eso cuando dice Éxodo, yo soy el que soy, ese es Jesucristo, que nadie conoce ese nombre. Dice, y estaba vestido en ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, el que vino, se hizo carne, el que estaba al principio, el que era Dios, el que es Dios, vino y se hizo carne, es el Verbo de Dios. Y luego dice el versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Nombres únicos que solamente se aplican o solamente se pueden aplicar al Señor Jesucristo, que nadie, la Biblia no menciona pues que puedan ser aplicados a alguien más que a Jesucristo. Luego vemos en el capítulo 20, versículo del 11 en adelante, como en el juicio final, Jesús como en el juicio final. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Ahí estaba el Señor en ese trono, donde va a juzgar a los vivos y a los muertos, donde va a juzgar a toda alma que llegue ahí, porque Él es el único que juzgará, y de acuerdo a lo que haya hecho cada ser humano, Él nomás va a juzgar lo que cada quien haya hecho, porque cada quien decide aquí en la tierra su destino, dónde quiere uno vivir. Muchos piensan que nomás es esta vida y se acabó y vámonos. Si así fuera, pues realmente no tendría chiste la vida. Si fuera nada más los días que vamos a vivir aquí físicamente, no tendría ningún sentido. No le encontraríamos sentido el por qué Dios nos mandó a vivir. De ahí que en el estudio que continúa, el propósito, ahí nos vamos a dar cuenta por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, hacia dónde vamos, todo ello. Es el propósito de la Biblia. Pero aquí estamos viendo cómo Jesús, como tema principal en el juicio final, que Él solamente va a abrir el libro de cada quien y va a ver las obras que cada quien, y cada quien las obras que haya hecho, pues prácticamente solos van a ir, unos para el tormento eterno y otros al cielo.
Y luego lo vemos al Señor Jesucristo como en la nueva vida. Esa vida que anhelamos, esa vida que deseamos, esa vida por la cual trabajamos aquí, esa vida que le agradecemos a Dios que a través de el Señor y Salvador Jesucristo nos haya dado como promesa, nos haya dado como esperanza, nos haya dado como herencia. Esa vida que le agradecemos al bendito Espíritu Santo que nos guía a esa tierra nueva, a esa tierra donde estará el Cordero, donde estará el Padre, donde estará el Espíritu Santo, donde vemos a Jesús cómo será la vida, la nueva vida. Y aquí lo vemos. Ya vimos toda la Biblia, toda la obra que él hizo, todos los temas, todo el tema principal que él hizo, el sacrificio, el Cordero, todo lo que representó Jesús para el Antiguo Testamento, todo lo que el Antiguo Testamento habló de él. Ya hemos visto el tema principal, pero ahora lo vamos a ver aquí la Biblia nos está anunciando un futuro para nosotros puede ser muy lejano, porque realmente no sabemos el día. Pero aquí vemos cómo va a ser la nueva vida. Y dice en el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo del 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y aún y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y del trono de Dios y del Cordero, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor, dice aquí la Biblia, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos, es decir, una vida eterna. Así será la nueva vida en los cielos, en compañía de Jesucristo, del Padre, del Espíritu Santo, en compañía de millares de ángeles, en compañía de millares de seguidores de Jesús, de salvos por Jesús aquí en la tierra, de aquellos que decidieron dejar los deseos del mundo, de aquellos que decidieron olvidarse de las cosas materiales, de aquellos que decidieron estar en la verdad, obedecer la palabra de Dios, porque esta es palabra de Dios, esta es la palabra de Dios. Y lo único que estamos haciendo a través de estos estudios es citar la palabra de Dios. Cada quien haga su propia conclusión, pero pienso yo que no debería de existir tanto problema en la comprensión de la palabra. Por ello hoy hacemos la invitación, como cada vez que terminamos un punto, para que si alguno quiere vivir esta vida, esta nueva vida, tiene que creer que esto es cierto, tiene que creer que esto es palabra de Dios, tiene que creer que Jesucristo vino, tiene que creer que Dios tiene reservada una esperanza, tiene un lugar para todos, el lugar es un lugar para todos aquellos que quieran. Lo único que tiene que hacer es creer en Jesús, lo único que tiene que hacer es acudir, buscar la iglesia de Cristo, de modo que ahí los hermanos le dirán lo que tiene que hacer para tener la salvación, lo que tiene que hacer para ser parte de la promesa, lo que tiene que hacer para ser parte de los herederos de Dios. Constituirse heredero de Dios es lo máximo en esta tierra. Es todavía más que lograr grandes fortunas, que lograr grandes relaciones, que lograr una gran vida. El ser parte, estar en la herencia de Dios, cuando se lea a los herederos, cuando se lea el testamento y decir, aquí está tu nombre, eso es lo máximo que puede alcanzar un ser humano aquí en la tierra, porque de ahí va a heredar el cielo nuevo, la tierra nueva, la vida eterna al lado de Dios. Una vida donde lo mismo que hacemos aquí, en una distinta, obviamente, atmósfera, en un distinto ambiente, porque dice, sus siervos le servirán. Estaremos sirviendo al Señor. Muchos aquí servimos al Señor de una o de otra manera. Allá vamos a estar sirviéndole. Va a ser una vida totalmente distinta, pero va a ser una vida eterna, sin lágrimas, sin tormentos, sin sufrimiento, sin aflicción, sin muerte, sin enfermedad, sin necesidad de nada, porque Dios nos dará todo y en forma abundante. ¿Quieren tener ese tipo de vida? Una vida llena de amor, una vida llena de tranquilidad, llena de paz, que aquí en la tierra no hay, menos en estos momentos que está el mundo vuelto loco, pasan muchas cosas y van a seguir pasando, así está escrito el libro de Apocalipsis. Así que hacemos esta invitación, si alguno quiere tener esta vida, pues busque a los hermanos de la Iglesia de Cristo y ellos les dirán de qué manera pueden obtener todas estas promesas que vemos en la palabra de Dios. Dios les bendiga.